Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy traemos otro problema en el cual vamos a tener que aplicar el movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a ver cómo podemos extrapolar los datos que tenemos dentro de nuestro problema, entender qué información nos está dando el problema, ver cómo la podemos representar en las gráficas y de nuevo responder algunas preguntas que nos da el propio problema. Entonces, nos dicen lo siguiente. Nos dicen, Pedro sale de su casa a las 3 de la tarde y va hacia la casa de su abuela a una velocidad, a un paso normal, a una velocidad constante. De tal modo que le cuesta recorrer los 500 metros que hay de su casa hasta la casa de su abuela, los recorre en 8 minutos. ¿Ok? Entonces lo primero que tenemos que apuntar es que los primeros 500 metros le cuesta 8 minutos recorrerlos. ¿Ok? Después nos dicen, en casa de su abuela pasa media hora donde se sienta en el sofá y no se mueve. Es decir, que después tenemos que pasan 30 minutos y está parado. ¿Parado? Ok. Y nos dicen después, de repente, la madre de Pedro lo llama para que vuelva a su casa corriendo, de tal modo que vuelve a recorrer los 500 metros, pero en este caso en 4 minutos. Es decir, que después vuelve de casa de su abuela a su propia casa y vuelve a recorrer los 500 metros, pero en este caso en 4 minutos. Entonces, esto es lo que tenemos aquí, estos son los datos que nos da el problema y lo primero que nos piden, lógicamente, es que determinemos las gráficas tanto de la velocidad como de la posición con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces tenemos que determinar tres intervalos muy importantes, que son básicamente el momento en el que va andando tranquilamente, todo este rato que está parado en su casa y después el rato que vuelve corriendo hacia su casa. ¿Ok? Entonces, para ello vemos que tanto en cualquiera de los tres periodos podemos calcular la velocidad. ¿Por qué? Porque en el primer periodo vemos que la distancia que recorre, la distancia del periodo 1 son 500 metros. ¿Vale? Y la velocidad y el tiempo del primer periodo, el tiempo del primer periodo son 8 minutos. Por tanto, si recordáis, la velocidad ¿cómo la definíamos? Como la distancia entre el tiempo. Por tanto, ya tenemos cuál será la velocidad a la que irá Pedro durante este trozo, que serán 500 metros entre 8 minutos, que esto podemos hacerlo 500 entre 8, y esto nos cabrá a 6 por 8, 48, al 52, bajo el 0, esto me cabe a 2 por 8, 16, al 24, puedo sacarle un decimal, y saco que esto es 5, y aquí me queda 8 por 5, 40, al 40, 0. Es decir, que tendrá una velocidad media de 62,5 metros por minuto. Muy importante, ¿por qué metros por minuto? Porque las unidades que me están dando son básicamente, en este caso metros y en este caso minutos. Por tanto, cuando yo divido una magnitud entre otra, esto es una cosa que hemos de tener muy en cuenta. Cuando yo estoy haciendo esta división, cuando yo hago 500 metros entre 8 minutos, lo puedo ver como que hago primero 500 entre 8 y después metros entre minuto. ¿Ok? Y 500 entre 8 son 62,5 y metros entre minuto, como no puedo relacionar nada, pues simplemente metros entre minuto. ¿Ok? Por tanto, tendré que en el primer apartado la velocidad serán 62,5 metros por minuto. En este caso nos dan metros y minutos. Si nos hubieran dado segundos, nos hubieran dado kilómetros, simplemente nosotros utilizamos la unidad que más nos interese. En el segundo caso es muy sencillo. ¿Por qué? Porque en el segundo caso está parado. Por lo tanto, la distancia del apartado 2 serán básicamente 0 metros. No recorrerá nada. Y aunque el tiempo del segundo apartado son 30 minutos, realmente nos da igual cuánto tiempo sea, porque aquí la distancia es nula. Por tanto, la velocidad 2 será lógicamente distancia 2 entre el tiempo 2, y esto nos quedará 0 metros entre 30 minutos. ¿Y esto cuánto valdrá? 0 entre 30 son 0, y metro entre minuto, metros entre minutos. Aunque realmente aquí las unidades nos dan un poco igual, pero lo tenemos que poner. Por tanto, tendremos que en este intervalo iremos a una velocidad 2 de 0 metros por minuto.
Y ahora en el último intervalo, ¿qué es lo que nos ocurre? Que en el último intervalo tenemos que aquí Pedro va a ir más rápido que antes. ¿Por qué? Porque va a recorrer la misma distancia en la mitad del tiempo. Por tanto, va a ir bastante más rápido que antes. Recordad que vuelve a casa corriendo. Entonces, la distancia que recorre será la misma que al principio, es decir, 500 metros. Pero, sin embargo, el tiempo que le costará serán simplemente 4 minutos. Por lo tanto, ¿qué tendremos? Que la velocidad en este espacio será de nuevo la distancia entre el tiempo, y esto nos quedará esos 500 metros entre 4 minutos, que si os dais cuenta 500 entre 4 son 125, de nuevo metros entre minuto. ¿Ok? Como podéis ver, como el tiempo es la mitad, la velocidad tiene que ser obligatoriamente el doble porque la distancia es la misma. Es decir, que la velocidad 3 a la que se moverá en este intervalo será exactamente de 125 metros por minuto. ¿Ok? Y ahora con esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a representar básicamente la posición y la velocidad con respecto al tiempo, cada una dentro de sus propias gráficas. Entonces, ¿qué tendremos aquí? Pues lo primero de todo que tendremos será, vamos a representar la de la velocidad, que es más sencilla. Entonces, vamos a pintar por aquí, esto lo pinto tal que aquí, y esto lo pinto tal que aquí. Aquí tendremos el tiempo, que en este caso lo voy a poner en minutos, y aquí arriba tendremos el espacio, o mejor dicho, la velocidad, que la representaré en metros por minuto. ¿Ok? ¿Qué magnitudes van a ser buenas? Interesantes. El 62,5 y el 125. Y el 0, lógicamente. El 0, por tanto, lo tendremos aquí. Y vamos a hacer divisiones, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces voy a poner que cada división son 12,5 metros. Por tanto, aquí tendremos 25 metros por segundo, aquí 50 metros por segundo, 75 metros por segundo, 100 y 125. Entonces, que justo entre 75 y 50 tenemos esa magnitud de 62,5 metros por minuto. Y aquí voy a hacer divisiones de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Y voy a alargar un poquito más porque voy a poner que cada división sean 2 minutos. Vais a ver ahora por qué. A ver, voy a borrar esto para que me quede lo más preciso posible. Y voy a intentar alargar de tal modo que me quede... A ver, voy a ponerlo desde aquí. Voy a alargar la recta un poquito más. Esto lo voy a borrar. Y voy a poner de nuevo que cada 2 divisiones tengamos... O sea, cada división sean 2 minutos. Entonces aquí tendré 2, 4, 6, 8, aquí serán 10 minutos, 12, 14, 16, 18, 20 minutos, en esta son 20, en esta son 10, ahora tendré 1, 2, 3, 4, 5, aquí tendré 30 minutos, 1, 2, 3, 4, 5, aquí 40 minutos, y ahora 1, 2, 3, 4, 5, aquí tendré 50 minutos, y ahora 1, 2, 3, 4 y 5, en esta me quedarán 60 minutos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuáles son las unidades que nos interesan. ¿Por qué? Tenemos que en los primeros 8 minutos, es decir, desde que el tiempo 0 es igual a 0 minutos hasta que el tiempo 1 es igual a 8 minutos, la velocidad son 62,5 metros por minuto. Por tanto, durante todo este espacio, desde el 0 hasta el 8, la velocidad será constante en 62,5 minutos. Metros por minuto. Por tanto, me vengo al 8, lanzo aquí arriba esta recta que debería ser lo más perpendicular posible y simplemente uniré los trozos. ¿Por qué? Porque en todo este trozo tendré una velocidad constante. Desde todo este trozo hasta aquí, más bien al revés, tendré que la velocidad será constante. ¿Ok? Voy a hacerlo un poquito más pequeño para que se vea mejor. Llegaré hasta aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora, a partir de este punto, desde que el tiempo son 8 minutos hasta 30 minutos después, es decir, desde que el tiempo son 8 minutos hasta 30 minutos después, es decir, si empiezo en el minuto 8 y avanzo 30 minutos más, llegaré al minuto 38. Es decir, a 38 minutos tendré que la velocidad es nula. ¿Ok? Mucho cuidado, por favor, que nadie ponga que la velocidad
desde el tiempo 0 hasta el tiempo 30 minutos es igual a 0, porque eso no es cierto, porque los 8 primeros minutos estoy recorriendo a esta velocidad de aquí. A partir del 8, 30 minutos después, es cuando recorro a 0 metros por minuto. ¿Vale? Esto es muy importante que lo entendamos. Desde el minuto 8 hasta el minuto 38. Esto es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Por tanto, desde el minuto 8 que nos cae aquí abajo hasta el minuto 38 que nos caería aquí, justo donde marco, voy a marcarlo en rojo para que caiga mejor, tendré velocidad nula. Es decir, que mi recta irá por el eje, irá por aquí. Voy a marcar esta otra por aquí arriba para que se vea bien. ¿Vale? Esta será nuestra velocidad en este caso, durante todo este periodo. ¿Vale? Y ahora, ¿qué es lo que ocurrirá en el último tramo? Que desde que empiezo aquí, donde termino aquí, es decir, que empiezo en el siguiente, en el tiempo igual a 38 minutos, hasta 4 minutos después, que es el tiempo que estoy corriendo, si empiezo en el 38, 4 minutos después serán 38 más 4, es decir, tiempo igual a 42 minutos, tendré que la velocidad será, en este caso, de 125 metros por minuto. ¿Ok? Esto es muy, muy importante que veamos la diferencia entre los espacios donde empiezo y donde termino, los espacios temporales. ¿Por qué? Porque de esta manera llego a la conclusión de que si yo pusiera todo el rato tiempo inicial 0 minutos, tiempo final 4 minutos, o tiempo inicial 0 minutos, tiempo final 30 minutos, lo que haría es que tendría que, en el mismo espacio temporal, tendría varias velocidades. Lo cual, como os podéis imaginar, no tiene sentido. No tiene sentido que cuando yo salga de casa vaya a la misma velocidad que cuando estoy en casa de mi abuela y que vaya a la misma velocidad que cuando estoy volviendo hacia mi casa. No tiene sentido. Solamente puedo ir a una velocidad en cada tiempo. Entonces, en este caso, desde el punto 38 hasta el punto 42, este trocito de aquí, iré a 125 metros por minuto. Es decir, la gráfica tal que así. Y así es como quedaría nuestra gráfica de la velocidad. Como veis, tiene sentido. ¿Por qué? Porque todo este trozo lo recorro a velocidad constante, a esta velocidad constante. Todo este trozo estoy parado en casa de mi abuela sin recorrer absolutamente nada. Por lo tanto, tengo una velocidad nula. Y todo este trozo de aquí, que es el que vuelvo corriendo a mi casa, lo recorro a una velocidad muchísimo más rápida. ¿Ok? Por lo tanto, hemos podido extraer la información de nuestro enunciado y ver cómo funciona. Ahora nos vamos con respecto a la posición desde casa, vista desde casa. Es muy importante esto, ¿vale? Vamos a ver cómo la definimos. En este caso tendremos, voy a borrar por aquí para tener espacio para poder escribirla aquí, ¿qué nos quedará? Pues tendremos básicamente esto tal que así, pintaremos como siempre en este eje el tiempo en minutos y aquí pondremos la distancia en metros, ¿ok? Como aquí tenemos simplemente 500 metros, marco aquí que esto será el 500, lógicamente los demás pues dividimos de 100 en 100, y aquí voy a hacer lo mismo que antes, tendré 1, 2, 3, 4 y 5, aquí serán 10 minutos, 1, 2, 3, 4 y 5, aquí serán 20, 1, 2, 3, 4 y 5, aquí serán 30, 1, 2, 3, 4 y 5, aquí serán 40, 1, 2, 3, ¿ok? 10, 20, 30 y 40. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo lo que estaré haciendo en este caso es básicamente medir a qué distancia me encuentro de mi casa. Todo el rato. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando yo salgo de mi casa, estoy a 0 metros de mi casa, lógicamente, y tendré que en 8 minutos alejarme 500 metros de mi casa. ¿Vale? Entonces, a ver si lo puedo pintar aquí lo más recto posible. Tendré que en 8 minutos alejarme 500 metros de mi casa. ¿Ok? Por lo tanto, me quedará que tendré que llegar a este punto. Entonces ya tengo cuál es el primer desplazamiento en mi gráfica. Este trozo de aquí. ¿Por qué? Porque yo iré aumentando la distancia con respecto a mi casa, veis que va aumentando la distancia con respecto a mi casa según va avanzando el tiempo, ¿vale? Ahora entramos en el dilema que teníamos antes. En este primer espacio el tiempo inicial habían sido 0 minutos
y el tiempo final habían sido 8 minutos. Esto es el primer tramo. Voy ahora al segundo tramo. El tiempo inicial, cuando yo empiezo el segundo tramo, es decir, cuando llego a casa de mi abuela, el tiempo inicial son 8 minutos. Porque yo cuento desde que he empezado el movimiento, desde el inicio. Y el tiempo final serán esos 8 minutos más los 30 que paso en casa de mi abuela. Es decir, 8 más 30 serán 38 minutos. Y tendré en total ese espacio 2. ¿Y qué ocurre? Que como yo estoy en el mismo sitio, me encuentro exactamente a la misma distancia de mi casa. Por lo tanto, tengo una distancia constante todo el rato. Es decir, que hasta que llegue al 38, que nos caerá aproximadamente por aquí, la distancia de mi casa hasta donde estoy yo será exactamente la misma. Es decir, que será constante. Como podemos ver, mandamos por aquí la gráfica y esta gráfica recta nos determina que la distancia es constante. ¿Ok? Y ahora en el último tramo viene la parte más importante, que es cuando de nuevo el tiempo inicial del último tramo será cuando yo salga de la casa de mi abuela, es decir, en el minuto 38. Y por último, cuando llegue a mi casa será el tiempo final del último tramo, es decir, tiempo final serán 42 minutos. ¿Por qué? Porque me ha costado 4 llegar desde casa de mi abuela a mi casa. Entonces, tendré que recorrer toda esa distancia, la distancia de los 500 metros, en los 4 minutos. Por tanto, cuando llegue aquí, lógicamente, llegaré a mi casa, que ya habré llegado, y por tanto, la distancia a mi casa cuando ya llegue será 0. Por tanto, simplemente tendré que unir, justo en el minuto 42, la gráfica que caerá tal que así. ¿Ok? Y entonces vemos que aquí tenemos una velocidad creciente, en este caso. Después tenemos una velocidad constante, perdón, una posición creciente en este tramo. Después tendremos una posición constante. A ver, que borro esto por aquí. Una posición constante en todo este tramo de aquí, porque estamos parados, y después tendremos una posición decreciente porque nos volvemos a acercar hacia casa. Entonces, una última cosa que quiero que veáis, y es precisamente el crecimiento y decrecimiento de la distancia con respecto al tiempo. Si os dais cuenta, este tramo que tiene aquí tiene una pendiente, es una recta que básicamente tiene una pendiente, ¿ok? Es decir, lo inclinada o poco inclinada que está la recta, ya sabéis que esto lo hemos visto en matemáticas, que es la pendiente de una recta. Cuanto más inclinada está, más pendiente tiene dicha recta. Y si os fijáis, aquí este tramo también tiene una pendiente, lo que pasa es que en este caso negativa porque voy hacia atrás. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la pendiente, la relación que existe entre la distancia y el tiempo, es lo que se conoce como la velocidad, ¿vale? Por tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que tiene sentido que la pendiente en este tramo sea más pequeña que la pendiente en este otro tramo. ¿Por qué? Porque la velocidad en el tramo 1 es más pequeña que la velocidad en el tramo 3, ¿vale? Esto es una cosa un poquito más complicada, que hemos de entender el concepto de pendiente como esa relación que existe entre la velocidad, la distancia y el tiempo, pero es muy importante que la veamos. ¿Aquí por qué la tenemos negativa? Pues porque nos va hacia abajo, como podéis ver, y la tendríamos negativa porque estaríamos volviendo sobre nuestros pasos. Eso es lo que podría significar la velocidad negativa, ¿vale? Pero como aquí la distancia aumenta según el tiempo aumenta, tenemos esa pendiente positiva. Como aquí la distancia disminuye según el tiempo aumenta, tendríamos esa pendiente negativa, esa velocidad negativa, ¿ok? Y sobre todo, muy importante, ver la relación que existe entre las pendientes para ver en qué tramo tengo mayor velocidad o en qué otro. ¿Habéis visto, chicos, aquí un problema muy interesante en el cual se nos presentan los datos de una manera distinta y tenemos que saber representar automáticamente todos y cada uno de los valores que nos dan? Como siempre, podemos determinar la velocidad y la posición y ver que en efecto nos cuadra con respecto a lo que tenemos. Por favor, como os digo siempre, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros lo intentaremos arreglar, ¿vale? Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.